Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Hace 7 meses atrás tocamos el tema de la tentación sexual, pero ahora con más información, con más revelación, creo que tenemos que volver a tocarlo. No es coincidencia que en Gálatas 5:16 mencione como los frutos de la carne un pecado visto desde diferentes perspectivas. ¿Qué es lo que dice Gálatas 5:16? Dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia y laxivia. Los 4 primeros frutos de la carne tienen que ver con pecados sexuales. Y esto no puede ser coincidencia. Y el problema sexual la iglesia lo ha evadido. Todo lo que la iglesia cede, el enemigo toma control de aquello. Entonces la iglesia, al no tener un vocabulario específico para atacar esta área, para disciplinar esta área, para permitir que la obra del Espíritu Santo tome control sobre nuestra carne, y al no tocar el tema, hemos perdido batallas. Hemos perdido generales de Dios que han caído en adulterio, fornicación. Tenemos mucho líder que todavía lucha con la masturbación. Entonces, evitamos el tema porque creemos que es un tema que no trae consigo santidad. Y ese es un gran error. Recuerda, todo cristiano, repito, todo cristiano que nace de nuevo sigue luchando con sus pecados sexuales. No estamos hablando solamente de adulterio, de fornicación, estamos hablando de inmundicia, que es la masturbación. Estamos hablando de la lujuria, estamos hablando de pornografía, estamos hablando de sensualidad. Entonces la iglesia ha perdido la batalla porque pareciera que no es espiritual tocar este tema, pero la Biblia lo toca abiertamente. No quiero hacer un énfasis en enseñarle lo malo que son los pecados sexuales. Quiero hacer un énfasis en este estudio en mostrarle a usted cómo poder vencer esos pecados sexuales, esa pornografía, esa lujuria que a veces se apodera del creyente. Entonces, para aquello necesitamos abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ojo, vuelve a comenzar con los pecados sexuales, fornicación. En realidad la palabra es porneia, que son pecados sexuales graves. Pero inmediatamente después aparece la palabra impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Si el Señor no tuviera en su corazón ayudarte a solucionar toda impureza sexual, todo desorden sexual, entonces la Biblia no aparecería. Ahora, ¿por qué el enemigo está tan interesado de que o nos mantengamos ocupados en esta lucha o derrotarnos? Porque ¿cómo funciona esto? El hombre es cuerpo, alma y espíritu. La idea es que sea el espíritu el que gobierne al hombre. Para eso, el alma, donde habita la voluntad, tiene que ceder esa autoridad. Y lo que leíamos delante, todo deseo de la carne, no todo deseo sexual, porque todo deseo sexual dentro de matrimonio es lícito, salvo la sodomía. Me estoy adelantando. Toda actividad sexual dentro de la iglesia es lícita. Lo que la Biblia prohíbe es la sodomía, y lo vamos a ver más tarde. ¿Por qué el enemigo te está bombardeando constantemente en el tema sexual?
te lanza dardos, mira, no eres feliz con tu esposa, esto no te satisface, aquí hay algo malo. ¿Por qué el enemigo está tan preocupado de esto? Como la iglesia ha cedido terreno, vivimos en una sociedad erotizada. Vivimos en una sociedad donde toda venta se produce a través del sexo, del deseo ilícito. Ahora, hay que reconocer algo. Antes el diablo se contentaba con la fornicación y el adulterio y decía, bueno, pero hoy no solamente tenemos un desorden sexual dentro de la iglesia, sino que el movimiento LGTBI, por medio de un avivamiento satánico, ha pervertido la sexualidad normal. Entonces hay una nueva etapa donde la iglesia sigue retrocediendo. Le decimos a la gente que está en pecado, pero no le estamos enseñando a la gente cómo vencer el desorden, la impureza, las pasiones desordenadas, el libertinaje sexual. ¿Por qué el enemigo ha enfocado sus cañones, ha enfocado, y esto también incluye a tus hijos? Del momento que tus hijos comienzan a despertar sus sentidos sexuales, comienzan las luchas. Entonces tú la ves ahí de 12 años, no hay problema. La iniciación sexual de nuestros jóvenes, la que se cree que es la real, está entre 12 y 13 años. Tú tienes que notar que hay un anticipo, que hay un adelanto del sentido sexual en nuestros jóvenes. ¿Por qué? Por la tecnología, el celular, la computación, el internet. Eso está erotizando a nuestros hijos. Lo peor que tú puedes hacer, papá, es cerrar los ojos delante de esta realidad. ¿Por qué al enemigo le interesa destruir a través de impureza sexual la vida de un cristiano? ¿Por qué? Por tres cosas. Número uno, porque somos templo del Espíritu Santo. Él necesita, a como dé lugar, destruir el templo, porque Él sabe que somos templo del Espíritu Santo. Todo ataque sexual que está tratando de rayar tu templo, de destruir tu templo, en el fondo está tratando de destruir la obra del Espíritu Santo en tu vida. Eso es grave. Repito, todo deseo sexual desordenado fuera del matrimonio está tratando de destruir la obra del Espíritu Santo en ti, porque somos templo del Espíritu. Número dos, porque el diablo sabe que la falta de santidad te desconecta, de inmediato de Dios. Es como desenchufar algo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso el enemigo está tan preocupado de abrir brecha a través de faltas de santidad, pensamientos, sueños eróticos, que vamos a ver cómo vencerlos. No podemos echarle la culpa a demonios, el espíritu sucubo, incubo, eso no existe. Eso es una mentira satánica, porque Dios no te va a castigar por terceros. Todo pecado sexual es de la carne. Y lo dice la Biblia. La Biblia dice que los pecados sexuales provienen de la carne. ¿Dónde actúa un demonio? Te tienta según tu concupiscencia. Pero finalmente, no es que un demonio te haga pecar. Ellos golpean puertas. Concupiscencia es el pecado que Dios aborrece, pero a ti te gusta. Entonces al final, como la decisión es del alma, de tu voluntad,
Y lo más fácil y lo más tonto es echarle la culpa a los demonios. Tenemos un problema en la carne. Entonces, primero, ¿por qué el enemigo nos ataca tanto? Porque eres templo del Espíritu Santo. Él sabe que si anula el templo, está anulando la obra del Espíritu. Dos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Hay finanzas rotas por tu masturbación. Hay finanzas rotas por tus deseos sexuales desordenados aún dentro del matrimonio. Hay finanzas rotas. ¿Cuántos cristianos se acuestan todavía con prostitutas? ¿Cuántos cristianos se quedan hasta tarde viendo pornografía? ¿Cuántos cristianos les gusta escuchar truanerías? Y una truanería es un chiste cochino de doble sentido. ¿Cuántos cristianos todavía se deleitan en el doble sentido? ¿Cuántos cristianos no pueden sacar pensamientos de lujuria? Entonces al diablo le interesa contaminar tu templo para detener la obra del Espíritu Santo, para que no haya comunión con el Espíritu, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y tercer lugar, al enemigo le interesa que el gobierno de tu vida lo tenga tu cuerpo, no tu espíritu. Porque es el cuerpo, los sentidos naturales. Recuerda que el hombre es tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Y si el hombre es gobernado a través... Porque ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios original es que el espíritu gobierne al alma y gobierne al cuerpo. Cuando el alma es el que gobierna, la gente tiene una relación almática con el mundo, emocional. Pero cuando el cuerpo es el que gobierna tu vida, irá detrás de una búsqueda del placer desmedido. La masturbación es un placer que exige tu cuerpo carnal. Recuerde que el cuerpo que Dios le creó a Adán no era malo, entonces no hay que satanizar el cuerpo. Es cuando el cuerpo y el alma están al servicio de la carne. Repito esto, no es que el cuerpo sea satánico ni el alma menos, sino que es cuando por medio de los deseos de la carne ponemos nuestro cuerpo y nuestra alma al servicio de la carne. Cuando el cuerpo, es que usted tiene necesidades, usted no es perro, usted no se mueve por instintos, usted se mueve bajo el gobierno del Espíritu. Entonces, cuando usted cede al pecado sexual, le está dando el gobierno de su vida al cuerpo. Y al diablo eso le interesa mucho. Duro, tremendo. Bueno, no quiero ahondar. Hay cientos de versículos que hablan en contra del pecado sexual. Un pequeño paréntesis. La Biblia... Lo voy a decir una sola vez porque no quiero mantener altura. Mucha gente me ha preguntado qué tipo de relaciones Dios prohíbe dentro del matrimonio. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, o sea, la iglesia primitiva sí tenía dudas con respecto al tema matrimonial sexual, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, porneia, pecados sexuales graves, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, está hablando del sexo, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido autoridad sobre su propio cuerpo sino la mujer. O sea, este cuerpecito no es mío ya, le pertenece a mi esposa. Entonces hay un cuarto principio, no violar mi cuerpo. La masturbación es una violación, te estás violando a ti mismo. No tengo derecho sobre mi cuerpo, sino que mi cuerpo le pertenece a mi esposa y tu cuerpo le pertenece a tu esposo. Una cuestión muy jezabélica, muy satánica del infierno es decirle a tu esposo, esta noche no te toca porque te portaste mal. Eso es satánico, eso proviene del infierno.
porque eso rompe este principio. La manipulación de tu pareja a través del sexo, casado por supuesto, es del diablo. Es tan del diablo como fornicar o adulterar, a ese nivel. Por eso Pablo dice en el versículo 4, dice que ya no tenemos autoridad sobre nuestro propio cuerpo, sino nuestra esposa, tu esposo. No os neguéis el uno al otro, a no ser por tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. O sea, mi amor, mira, no vamos a tener intimidad porque quiero que este tiempo nos dediquemos a orar y ayunar. Por ejemplo, la iglesia tradicional prohíbe que las parejas tengan intimidad si están ayunando. No, dice de mutuo consentimiento. Si no están ambos de acuerdo, pueden tener su vida matrimonial normal, porque el sexo dentro del matrimonio santifica tu relación, mientras la manipulación la destruye. Y mira lo que dice: no sea que Satanás os tiente a causa de no estar juntos como pareja. Entonces este es un tema delicado. Mas esto yo digo por concesión y no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y el otro de otro. Está hablando del don de abstinencia. Bien, vamos a compartir 6 principios, porque tú ya sabes, el Espíritu Santo te da testimonio de tu desorden sexual. Tu pornografía, tu internet, tu TikTok lujurioso, tu morbosidad, repito, tu masturbación, tus relaciones fuera del matrimonio. Ahora, quería mostrarte un versículo que me llamó la atención profundamente. Dice, no saben, estoy en 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿Qué es lo que Dios prohíbe dentro del matrimonio, entendiendo que mi cuerpo es de mi esposa y el de mi esposa es mío? 2 cosas. Primero, todo lo que mi esposa no quiera hacer es control y manipulación. Si ella no está cómoda con lo que tú le estás pidiendo, no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque sexualidad no es autoridad, es unificación, es unidad. ¿Sí? Por eso se unirá a su mujer y serán una sola carne. Interesante que no diga un solo espíritu, dice una sola carne. Pero ¿qué es lo que prohíbe la Biblia de frente? En 1 Corintios 6, versículos 9 al 10, la versión NBI lo deja muy claro. Dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de los de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales. Una persona que le dio rienda suelta a su inmoralidad sexual no es salva o pierde su salvación porque está dejando que su cuerpo tome el gobierno en vez del espíritu. Ni los inmorales sexuales. Ni los idólatras. Esta idolatría tiene que ver con gente que idolatra su cuerpo, porque en ese contexto está el versículo. Ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas. Así que ni los homosexuales. El versículo 9 tiene completamente el contexto de mi cuerpo y la sexualidad. Así que cuando habla de idólatra, no es que cambió el tema. Hay gente que cuida más su cuerpo que su espíritu. Hay gente que es capaz de pasar 3 horas en el gimnasio, pero no 2 horas buscando a Dios. Y eso es una idolatría. ¿Por qué una idolatría en mi físico? No estoy hablando de descuidarse. Produce una degeneración, porque es la fantasía la que genera mi estándar. Entonces, si mi esposa engorda o le sale celulitis o viceversa, ya no va a satisfacer tu vida sexual. O sea, tú no puedes idolatrar ni tu cuerpo ni el cuerpo de tu esposa. El deseo se mantiene más allá del cuerpo. Estoy hablando de casos límite, que rompen el límite, ni los adúlteros. Pero aquí dice sodomita. Voy a decirlo una sola vez porque entiendo que hay gente menor de edad. La sodomía, que la Biblia dice que los sodomitas no heredarán el reino de Dios, son las relaciones anales. Ese
ese órgano por el cual se evacúa el popó, la Biblia te prohíbe que tengas relaciones por allá. Lo prohíbe. Porque dice que los sodomitas, no, es que está hablando de los homosexuales, pero en el versículo 9 dice, ni los homosexuales. O sea, diferencia a los sodomitas, versión NBI, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, diferencia al homosexual, que ya se va al infierno, con los sodomitas. Toda persona que practique relaciones en ese lugar no es salvo. Porque Dios no hizo ese lugar para que encontraras placer. Dios hizo ese lugar para evacuar tus esfínteres. Y Dios sabe por qué. Si Dios lo dice, no me haga explicarle en términos de anatomía. No me haga. La Biblia dice ni los sodomitas ni los homosexuales. Y los diferencia porque hay parejas sodomitas. Ojo con eso. Veamos las 7 maneras de liberarnos de este tema. Yo este tema lo tocamos con los varones. No fue tan delicado porque era un discipulado solo de hombres, fue un poco más violento. Y el hombre es tan atacado en el área sexual porque es cabeza. Al diablo le interesa destruir las cabezas, porque si destruye las cabezas, destruye a los hijos, a los nietos, destruye las finanzas, destruye el ministerio sacerdotal, destruye el hogar. Por eso el diablo ataca tanto al hombre en esta área. Ok, vamos. El primer elemento para derrotar, destruir, para vencer el desorden sexual, la inmoralidad sexual, es el arrepentimiento. Aquí tú tienes 2 caminos. O sigues en tu pecado sin arrepentirte y quedas expuesto al castigo y al infierno. O te metes bajo la gracia por medio del arrepentimiento. El arrepentimiento es una de las llaves más poderosas que Dios nos da. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es la legalidad que el Señor alcanzó para nosotros en la cruz del Calvario. Sí, muchas veces me arrepiento de masturbarme, te arrepientes, ayunas por eso y puede que vuelvas a caer. Pero caer caminando bajo la gracia, reconociendo que es un pecado que a Dios no le agrada, es muy diferente a caer fuera de la gracia sin arrepentirse. Porque en uno de los 2 caminos están luchando. Entonces, el arrepentimiento es una llave espiritual tan poderosa que cuando te arrepientes, Dios mismo entra a tu espíritu. Es la puerta, es la llave que abre la puerta de la salvación. Si no hay arrepentimiento por ese mal pensamiento, por ese pecado de lujuria, por esa inmoralidad sexual, quiere decir que normalizaste tu pecado. Y lo que dice Romanos capítulo 1 y 2, se encalleció tu mente. Mientras haya arrepentimiento en tus caídas, hay esperanza de ser regenerado en esa área. El arrepentimiento es vital, hermanos. En serio, debes llamarle pecado al pecado, pecado. Debes arrepentirte. Número 2. Esta pregunta a mí me ha servido mucho. Cuando estás delante de la tentación, delante del pecado, cuando estás a punto de encender ese computador, ver ese TikTok, tocarte a ti mismo, violarte a ti mismo, la pregunta es esta: ¿estás dispuesto a pagar el precio de ese pecado? Porque esto te va a separar de Dios. Porque sin santidad nadie verá. ¿Estás dispuesto a violar el templo del Espíritu Santo? ¿Estás dispuesto a entregarle tu gobierno a tu cuerpo? La segunda pregunta a mí me ha ayudado en confrontarme, porque yo no te estoy hablando desde el perfecto, yo te estoy hablando de un hombre que luchó en esa área y que gracias al Señor, por la gloria de Dios, porque el Señor
me dio la victoria, no tengo problemas en esta área. Entonces no te estoy hablando desde la perfección, te estoy hablando desde mi vergüenza. A mí nadie me habló estos temas. Nadie. Y el Señor, en un proceso de quebranto, de llanto, de derrotas, hoy te puedo estar hablando con autoridad. Entonces, número 2 es, debes preguntarte si estás dispuesto a costear tu pecado, porque aunque estés perdonado, traerá consecuencias. El costo. ¿Estás dispuesto a endosar tu comunión con Dios por la pornografía? ¿En serio? ¿Por un mal pensamiento? ¿En serio? Número 3. La Biblia dice que somos nosotros los que hacemos morir las obras de la carne. O sea, debes cerrar puertas. Debes autodisciplinarte, debes saber reprender pensamientos. Cuando venga un pensamiento de lujuria, ¡pah!, te reprendo, Satanás, te ato y te echo fuera. Tú no tienes parte conmigo. Fuera, diablo cochino. Tienes que autorregularte. Si tú sabes que ver computadora en la noche te va a hacer caer en la pornografía, no, señores, yo apago el computador a las 9 de la noche. Tienes que tomar medidas, quitarle a tu celular, tienes que quitarle la clave para que tu esposa tenga acceso a ello. Tienes que tener una vida abierta, limitada en tu vida, en esa vida oscura que todos tenemos. Mientras más luz haya en tu vida oscura, menos pecados sexuales tendrás. Entonces tienes que regularte. En la mañana te levantas, ¡pum!, de inmediato te levantas a orar. No te quedas jugando allí donde no debes jugar. Esto es muy importante. Dime qué estás haciendo para no caer en ese pecado. No, nada, ahí estoy en la lucha. No te sirve eso. Tienes que tener medidas. Tienes que cerrar puertas. No des papaya, no des jugo. Cierra puertas. Número 4. ¿Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? Eso dice la Biblia. Tienes que cortar gente que no te edifica. Hay amigos, hay amigas que les gusta la lujuria, la truanería, el chiste de doble sentido. Y tristemente caíste en las redes. Entonces, que tu presencia esté ahí, a la otra persona no la cohíbe. La otra persona siente libertad de hablar cochinadas, sandeces. Perdóname, ahora eres amigo de Dios. Es que es mi amigo del alma. Bien, eso va contra Dios. Tienes que empezar a borrar gente que no te edifica. Hay gente que te edifica en el espíritu y hay gente que edifica tu carne. Recuerda el costo. Perder comunión con Dios. Romper la obra del espíritu en tu vida. Darle control a tu carne. Tienes que borrar gente de tu agenda. Gente que no te edifica. Si ellos no se convierten a ti, no te conviertas tú a ellos. Tienes que sacar personas que te están haciendo daño espiritual. ¿Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? Tarde o temprano terminarás de acuerdo con esa persona que te está haciendo caer, con esa conversación lujuriosa que a tu carne le gusta. Tienes que sacarlo, tienes que cortarlo hasta que te fortalezcas. Número 5. La Biblia dice en Romanos 7 que el cuerpo de Cristo te mata la ley del pecado. Ojo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cuando tú te sumerges en el servicio de la iglesia, cuando empiezas a meterte en las cadenas de oración, cuando empiezas a meterte en la tensión de tener un hijo espiritual, de las casas iglesias, de los grupos de amistad, de las academias, el mismo ADN que tenemos todos los días de lunes a viernes, todo
todo bautismo en la iglesia, me estoy hablando de sumergirte dentro de la iglesia, te hará vencer la ley del pecado. Porque cuando tú te sumerges en el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo comienza a gobernar tu vida porque empiezas a rendir tu alma. Y dice la Biblia que la ley del Espíritu de vida te ha librado de la ley del pecado que mora en tus miembros. Entonces, mientras yo más sirvo, cuando se me da mi primer mensaje, cuando se me hace orar, cuando se me hace atender una persona, ser sumergido, viene el Espíritu y comienza a tocar todas aquellas áreas. Hay gente que quiere vencer el pecado y solo es dominical, dominguero. Una persona que va solo los domingos a la iglesia, que no tiene ningún trabajo en la iglesia, no ha nacido de nuevo. ¿En serio? ¿Por qué? Porque cuando tú naces de nuevo sientes necesidad de la vida de Dios, del cuerpo, del hombre corporativo. No te quedas tranquilo. ¿Qué hago? ¿Qué sirvo? ¿Qué puedo hacer en esta iglesia? La iglesia tiene que dejar que la gente trabaje en la iglesia. Por eso la Biblia dice que él mismo constituyó unos apóstoles, pastores, profetas, a fin de perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar es catartismo, tiene 7 acepciones y la primera es entrenarlos en terreno. Eso es catartismo. Cuando yo tomo a un niño y le empiezo a entrenar, vamos, vas a predicar, vas a pasar la ofrenda, no, ahora te vas a hacer cargo de la oración, vamos a ir a un retiro, vamos a tener nuestro devocional, vamos a orar, vamos a ayunar, mira lo que Dios me dio para ti, pa. Ese sumergir en el cuerpo te hace derrotar ese pecado sexual. Y en el último principio es Hebreos 4:12. En Hebreos 4:12 dice la Biblia que la espada, déjame leértelo acá porque tampoco lo puse, pero es que este versículo es demasiado profundo. No, dice así, porque la palabra de Dios es viva, rema y eficaz. Zoe y rema. No puedes caminar en una iglesia donde solo se te enseñe la palabra. La palabra debe estar viva. La palabra que se te enseña debe ser una revelación. Si no es revelación, no logra partir el alma y el espíritu. Mira lo que dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Discierne los pensamientos. Recuerda que todo acto de lujuria viene a través de los pensamientos. Nadie cae de un día para otro. Y las intenciones del corazón. Divide los pensamientos buenos y malos y te hace discernir las intenciones de tu corazón. Ahora, esto es muy importante. No camines en cualquier iglesia. Si la iglesia, si el predicador de turno te anima en tu alma, no te sirve esta iglesia. Si el predicador de turno solo quiere que te sientas bien, no te sirve porque es una espada que corta. La palabra revelada forma a Cristo y hace crecer tu espíritu para que tu cuerpo se mantenga en esclavitud a la voz del espíritu. Pero por eso dice que la palabra debe ser viva, revelada, eficaz. Si la palabra no es eficaz, entonces esa iglesia no te sirve. Si la palabra es solo motivación, si no saliste del culto, yo no sabía esto, esta palabra se me reveló a mi espíritu, es porque en esa iglesia no hay aceite. 10 mujeres, 10 vírgenes están esperando al esposo. A 5 no tenían aceite. Si no tenían aceite, no había luz, no había revelación. Una persona no puede tener vida de reino sin revelación. No toda prédica es revelada. Tú tienes que ir al culto y ¡pum! La revelación, romper tu corazón, atravesarte, discernirte, mostrarte lo que eres. Dolerá, sí, pero la palabra que golpea tu espíritu
Espíritu produce una transformación y te hace discernir los pensamientos y empiezas a tener victorias morales, empiezas a tener victorias en santidad, empiezas a derrotar ese pecado que te está destruyendo tus finanzas, ese pecado moral que está destruyendo tu ministerio, ese pecado moral que está destruyendo tu hogar, ese pecado moral que está destruyendo tu servicio. Yo sé que estás luchando con eso, Dios sabe que estás luchando con eso, pero llegó el momento que te levantes en victoria, que escuches estos 6 consejos, que vuelvas a escuchar el mensaje y le das, y le das, y le das, hasta que un día ya hayas vencido completamente ese pecado sexual, ese pecado de lujuria, ese pecado de masturbación, ese pecado de pornografía, ese pecado que te ha tenido atado por años, ese pensamiento cochino y sucio que a Dios no le agrada. Escucha, anota estos consejos. Tienes que congregarte en un lugar donde la palabra te atraviese, donde la palabra te deje en exposición delante de Dios, donde la palabra te genere en ti arrepentimiento a nivel del Espíritu, para que seas libre de ese pecado sexual. Si no, no lo vas a lograr. Si no, en el rapto te vas a quedar, porque sin santidad. Ahora el diablo ha sido puerco, asqueroso, nos ha dicho que somos débiles, pero diga el débil: fuerte soy, porque su poder se perfecciona en mis debilidades. Cuando el Espíritu Santo toma control de mi vida espiritual, le pone la cabeza, el pie en la cabeza a la tentación. Ya basta. Hay una bóveda de bendiciones esperándote. Y Dios no puede abrir la bóveda porque estás fallando. ¿Vas a cambiar la gloria por un acto de masturbación? ¿En serio? ¿En serio? ¿Por un deseo desordenado e impuro? Cásate. Lo único que Dios te prohíbe en el matrimonio es lo que tu esposa no acepte. Y la sodomía está prohibida por la Biblia. Cásate. No es que tenemos matrimonio el próximo año mientras te sigues masturbando. Perdóname. O sea que vas a postergar hasta... Es que tengo que tener plata. O sea que vendes tu santidad. O sea que vas a perder tu llamado. Vas a perder la bóveda llena de bendiciones que tiene Dios sobre ti, que está esperando que tú venzas ese pecado. Y Dios la va a soltar. Dios va a soltar tanta bendición que ni tu vida te va a alcanzar para vivir en plenitud todas las bendiciones que Dios tiene. Porque cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, del templo, pero todo pecado sexual está dentro. Por eso al diablo le gusta que tú violes tu cuerpo, que tú violes tu mente, que haya inmoralidad sexual. Pero ya arrepiéntete, hazte la pregunta del terror, el costo, cierra puertas, cambia amistades, júntate con gente espiritual más grande que tú. Sumérgete en el cuerpo para que la ley del espíritu de vida venza la ley de la carne. Y deja de caminar en iglesias muertas, iglesias donde la palabra es light, donde busca retenerte por medio de promesas. No, la palabra es una espada que corta. Una revelación corta el pensamiento. Dios mío, tienes que buscar una iglesia viva. Cuando hablo de viva, no estoy hablando que salte y que cante. No. Estoy hablando de una persona que tú te sientas y viene la palabra y te atraviesa, te corta. Y tú dices: Dios mío, en esto estoy fallando, y te arrepientes. Y la vida del Espíritu cobró tanta fuerza
Vence ya no más. Dios no va a matar por ti lo que tú debes matar. La Biblia dice que somos nosotros los que debemos hacer morir las obras de la carne. Apártate del mundo, porque el mundo alimenta tu lujuria. Tu sexualidad desordenada te la alimenta el mundo con canciones, con porno, con un internet pervertido. No estoy diciendo que no lo tengas. Te estoy diciendo que debes seleccionar, ponerte tú mismo algunas barreras. Déjame profetizarte y prometerte algo de parte del Señor. Estoy a punto de derramar bendiciones en las cuales nunca has vivido. Dimensiones que nunca has tenido en tu vida, de prosperidad espiritual, de prosperidad financiera, pero hay algo que detiene mi bendición, es tu pecado sexual. Para con eso. Arrepiéntete ahora mismo y abriré las ventanas de los cielos y te voy a dar lo que nunca te ha dado. Padre, nos arrepentimos y te pedimos perdón. Perdón. Porque necesitamos vivir en victorias en nuestra sexualidad. Porque no somos perros, no dependemos de nuestros instintos. A diferencia de un animal, a diferencia de un perro, Señor, yo tengo alma y tengo espíritu. Y le entrego el gobierno de mi mente, de mis pensamientos, de mis deseos. Si estoy conviviendo, me caso, porque ningún fornicario entrará al reino de los cielos. Se acabaron las excusas. Ordeno mi vida sexual en el nombre de Jesús, para que Dios derrame esa lluvia de bendiciones sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje le ha bendecido, compártalo. Agréguese a la página de YouTube Apóstol José Miguel Cáceres y busquen Fundamentos Comunión, lista de reproducción, este mensaje, cómo vencer los pecados sexuales. Compártalo, hágalo viral. Somos una iglesia del nuevo pacto. Si usted es pastor que esté solito, dice la Biblia, ay del solo, es que mi cobertura es Dios. No, somos un cuerpo. Yo soy un hombre de más de 40 años de evangelio y tengo mi autoridad. Si tú necesitas insertarte al cuerpo, tener una cobertura, alguien que te ayude, comunícate con nosotros. Déjanos el mensaje y vamos a correr donde ti. Comunícate con nosotros, estamos para servirte. No sigas perdiendo el tiempo solo. Somos un cuerpo, el hombre corporativo. Haga viral este video. Bendiciones.